Jóvenes, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Muy buenos días con todos. Vamos a empezar lo que es el tema del triángulo. Y en esta semana 2 vemos lo que es la congruencia y lo que es el paralelismo. Empezamos lo que es el triángulo. El triángulo es la figura geométrica formada por tres puntos no colineales. Esos tres puntos no colineales se llaman justamente... Profesor, se le escucha un poquito bajo. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe. Más o menos. Sí, profesor, un poco mejor. Bien. Muy bien, entonces a esos tres puntos no colineales le llamamos vértices, que serían justamente estos tres puntos A, B y C. Y los lados del triángulo serían AB, BC y AC. Serían los lados del triángulo. Y los ángulos interiores sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Serían los ángulos interiores. Y bueno, la parte dentro es la región interior del triángulo y la parte fuera del triángulo es lo que se conoce como la región exterior del triángulo. La notación, aquí pueden observar la notación, esta es la forma como se denota el triángulo. Y el perímetro es simplemente sumar las longitudes de los lados del triángulo. En este caso, el perímetro de este triángulo es A más B más C, ¿no? Es el perímetro del triángulo. Y el semiperímetro es simplemente la semisuma. Es decir, A más B más C entre 2. ¿Sí? Luego tenemos la clasificación de triángulos. Tenemos el triángulo equilátero, donde sus tres lados miden iguales y los tres ángulos internos, su medida es 60 grados. Luego tenemos el triángulo isósceles. Aquí se puede observar que la línea C es justamente la base. Y el triángulo isósceles se caracteriza porque el ángulo A y el ángulo C tienen la misma medida, ¿no? Y recuerden siempre, ángulos iguales, lados iguales, ¿no? Se lo pone lados iguales. El otro triángulo es el triángulo escaleno, ¿sí? Donde las medidas de sus tres lados ya tienen diferentes longitudes. Los triángulos también se clasifican de acuerdo a los ángulos. Tenemos el triángulo rectángulo, donde en el ángulo B está el ángulo recto, 90 grados. Tenemos el triángulo acutángulo. La medida de sus ángulos internos son menores que 90. El triángulo obtusángulo se caracteriza porque tiene un ángulo obtuso. Obtuso significa medida entre 90 y 180. Y recuerden que siempre en un triángulo solamente hay un ángulo obtuso, solamente hay uno. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el primer resultado. El teorema de existencia de triángulos. Por ejemplo, aquí yo tomo uno de ellos, el A. Y el A debe ser menor que la suma de B más C, pero mayor que la diferencia, ¿no? B menos C. De esa forma también puedo tomar la letra B, y la letra B sería menor que A más C,
y mayor que A menos C, ¿no? Esa es la existencia de triángulo. Me permite justamente saber cuándo puedo dibujar un triángulo ABC. La otra propiedad es la propiedad de correspondencia. La propiedad de correspondencia. Esta propiedad dice que a mayor ángulo se lo pone mayor lado. Y a mayor lado se lo pone mayor ángulo. Como consecuencia de estas dos propiedades, tenemos la primera observación. Cuando este beta es mayor que 90, cuando beta es mayor que 90, entonces beta sería el mayor ángulo. Y al mayor ángulo se lo pondría mayor lado. Por esa razón, el X sería menor que Z. Y también el Y sería menor que Z. ¿Sí? Una observación. Aquí tenemos otra observación. Si ustedes observan, este es un triángulo isósceles. Y si le aplicamos el teorema de la existencia de triángulos, tendríamos que el valor de A siempre es menor que 2t, menor que 2t. ¿Sí? Estas dos observaciones lo vamos a utilizar para los siguientes ejercicios que vamos a resolver. Veamos un ejercicio aquí. Muy bien. Este es el ejercicio 7 que lo vamos a resolver con la teoría que he explicado. ¿Ya? Con la teoría que he explicado. ¿Sí? Entonces vamos a armar la solución, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos un terreno, ¿no? Un terreno de perímetro 500. Miren. Esa es la primera información. Esta figura 1 que está aquí es un triángulo de perímetro 500. Entonces vamos a colocarle letras. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, le coloco B. ¿Ya? Ahí le estoy colocando. Acá letra C. ¿Sí? Y acá letra A. Ahí está. Entonces el perímetro del triángulo ABC es 500. ¿No? Ahí está. Dato del perímetro 500. ¿No? Y de ahí sacamos que A más B más C, 500. Ahora me dan otro dato, ¿no? Me dan este dato, miren. AM es igual a MB. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner letra T. Ahí está. Luego me dan este otro dato. Este es otro dato. BN es igual a NC. Y lo coloco en la información, ¿no? BN es igual a NC. Ahí está el dato. ¿No? Ya está el dato. Profesor, se le escucha bajito. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Sí? Un poco más, algo más alto, profe. Algo más alto, profesor. Muy bien, Sí, entonces voy a profesor. hablar un poquito más fuerte, ¿ya? Muy bien, entonces he colocado los datos, ¿sí?
Y ahora vamos a hallar justamente el perímetro de este cuadrilátero, ¿no? El perímetro de ese cuadrilátero, disculpen, el perímetro de esa región, ¿no? AMBNC, ¿sí? Porque justamente acá nos dice lo siguiente, ¿no? En la figura 2, ¿ya? En la figura 2, ¿ya? Esta figura 2. Esta figura 2 es una ampliación del terreno ABC. Y lo que me están pidiendo es el costo. El costo mínimo, miren acá, esta palabrita, miren, el costo mínimo, que lo voy a resaltar de color rojo, miren, el costo mínimo para acercar este nuevo terreno. ¿Sí? Entonces aquí está pidiendo esto. ¿Cuánto gastará como mínimo el dueño para acercar su nuevo terreno? ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Ya, ahí está. Muy bien, entonces ahora vamos a aplicar extensa de triángulo, miren. Primero en el triángulo AMB. Ya habíamos visto que cuando es un triángulo isósceles, el A siempre es menor que 2T. Extensa, ¿no? Aquí. El A sería menor que 2T. Aquí está. Pero podemos seguir aplicando teorema de existencia. Ahora le vamos a aplicar en el triángulo BNC. BNC. Extensa triángulo. El B sería menor que 2C. Teorema de existencia. Otro teorema de existencia, pero en el triángulo ABC también le podemos aplicar existencia. Pero antes de aplicar el teorema de existencia, voy a sumar estas dos ecuaciones. Esta ecuación le voy a llamar ecuación 1. Ecuación 1. Y acá la ecuación 2. Voy a sumar las dos ecuaciones. Ahí estoy sumando. Acá sería A más B, ¿sí? 2T más 2N, sumando. Lo único que he hecho a esta inecuación, le he sumado la letra C. Le he sumado la letra C, ¿no? Y le estoy colocando de rojo. Ya, ahí. Entonces a la ecuación de color morado, le he sumado la letra C. Y no se altera, ¿no? No se altera al final, ¿no? Y no se altera al final. ¿Sí? Pero ¿qué gano? Que A más B más C es 500. Y si ustedes suman T más N más N y más C, justamente todo lo que he resaltado es el perímetro del terreno. Sumen T más N más N más C. Es el perímetro del terreno. Y luego ya tendría esta ecuación, miren.
esta ecuación que está aquí. El perímetro del terreno va a ser mayor que 500 y el mínimo valor que tomaría el perímetro sería 501. Y ahí está la respuesta. Bien. Entonces ya la respuesta sería acá, ¿no? Entonces el mínimo valor entero del perímetro es 501. Ahora, ¿por qué le he multiplicado por 8? 8 soles. Porque me está diciendo que el metro lineal me cuesta 8 soles. 2 metros lineales me costaría 2 por 8. 3 metros lineales, 3 por 8. Por esa razón, si tengo 501 metros lineales, lo multiplico por 8 para tener justamente el costo. Y con eso está Profesor, resuelto el ejercicio 1. profesor, Sí, ¿el perímetro no involucraría también a los lados A y B? no te escuché, un poquito. ¿El perímetro no No añadiría te también escuché a tu los pregunta. lados A y B? O sea, ¿el perímetro contaría los lados A y B? No, el perímetro solamente es del terreno que está en la figura 2. Esta figura. Lo que dice el texto Ya. es que inicialmente teníamos un terreno ABC, pero este terreno se ha ampliado y ya tendríamos un nuevo terreno, ¿no? Y lo que pide es el costo mínimo del nuevo perímetro. Por esa razón ya no involucraría el triángulo ABC. Ya está. No sé si Gracias, queda profe. claro. Sí, profe. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos aquí el siguiente ejercicio. Acá hay una información. Esta es la información que tenemos. Dice que los ángulos BAC y BCD son obtusos. Al ser obtuso, es mayor que 90. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar el ángulo BAC. BAC, aquí. Aquí lo ubico. Este sería el ángulo BAC. Ahí está, este es el ángulo. Me falta el otro, BCD. BCD. Aquí estaría el otro ángulo. Y por dato, acá le colocaría dato. Dato. El dato es de que esos ángulos son obtusos. Y por lo tanto, su medida es mayor que 90. Ese es el dato. Ya, entonces ya está colocado la medida. Muy bien. Luego me dan estos datos que están aquí. AB vale 5, le voy colocando AB 5. BD vale 13. BD vale 3, ya lo coloqué. BC, 2x menos 7. BC, aquí, 2x menos 7. Y lo que me piden es A y la suma. Vamos a cambiarle
Aquí. Hay la suma. Hay la suma. Ahora sí. Aquí está. Hay la suma de los valores enteros de X. Ahí está. ¿Correcto? Y entonces recurrimos aquí, miren. Recurrimos a esta diapositiva, miren. Cuando el beta es mayor que 90 grados, el X es menor que Z y el Y es menor que Z. Siempre a mayor ángulo se lo pone mayor lado. Esto es lo que vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces le aplicamos. ¿Sí? Muy bien. Alfa es mayor que 90. Entonces aquí, en este triangulito, aquí, voy a poner acá, voy a pintar acá. En este triangulito. ¿Sí? En ese triangulito que ustedes observan, ¿no? En ese triángulo le aplico. ¿Sí? Ya, ahí está. ¿No? Entonces, como el alfa es mayor que 90, el 5 sería menor que 2x menos 7. Que es lo mismo decir que 2x menos 7 es mayor que 5, ¿no? Es lo mismo. ¿No? Y bueno, acá ya opero, ¿no? Este menos 7 pasa al otro lado, lo suma con el 5, ¿no? Y sería 12. 2x igual a 12 y ya tengo que el x es mayor que 6. Esa sería mi primera ecuación, ¿no? Ahora la misma idea, pero en este otro triángulo, ¿no? Le voy a poner un color. Bien. En este triángulo que estoy resaltando, le vamos a aplicar la propiedad, ¿no? Nuevamente, miren, el ángulo θ es mayor que 90. Y por lo tanto, el 13 tendría que ser mayor que 2x menos 7. Este menos 7 pasa al otro lado a sumar al 13. Tendríamos 20 mayor que 2x. Entonces, mitad, ¿no? 20 es mayor que 2x. Eso significa que el x es menor que 10, ¿no? Y de la ecuación 1 y de la ecuación 2, ya lo tengo atrapado al x. El x es mayor que 6, pero el x es menor que 10. Ahora, los valores, ¿no? Como está entre 6 y 10, los valores serían 7, 8 y 9, ¿no? Pero me piden la suma de los valores. Entonces, sumando los valores, me da como resultado 24. 24. Y con eso estaría resuelto este otro ejercicio.
Siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Alex, Beto y Carlos se encuentran ubicados en un parque, en los puntos no colineales A, B y C, ¿no? Alex, Beto y Carlos, ¿no? Y acá hay un dato, miren. Ya, este dato lo voy a colocar aquí, ¿eh? Acá hay un dato. Dice tal que forman un triángulo obtusángulo, obtuso en B. Obtuso en B. Ahí está el dato. Entonces, voy a colocar, ¿eh? Aquí. Si el ángulo B es obtuso, su medida es mayor que 90, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es dato. Ahí está, el dato, ¿no? Luego acá hay otra información. Acá hay otra información. Dice lo siguiente. Otra información, ¿eh? Si Alex dista de Beto, dice. Si Alex dista de Beto y Carlos 12 y 13 metros, respectivamente. Ese es el otro dato. Entonces, Alex dista de Beto 2 metros. Ahí está, 2 metros. Luego dice que Alex dista de Carlos 13 metros. 13 metros. Y lo que está pidiendo el ejercicio es la distancia, ¿no? Hay la distancia, ¿sí? Hay la distancia entera, mira, es un valor entero lo que está pidiendo. Hay la distancia entera entre Beto y Carlos. Ya está. Y ahora lo resolvemos, ¿no? Lo resolvemos. Lo resolvemos, ¿sí? Muy bien. Primero vamos a aplicar teorema de existencia. El teorema de existencia, ¿no? Aquí está el teorema, ¿no? Entonces yo tengo libertad para escoger una de ellas. Por ejemplo, si escojo el A siempre va a ser menor que la suma, ¿no? B más C. Y mayor que la diferencia, B menos C. ¿Sí? Teorema de existencia, ¿no? Ya está. Entonces aquí, por ejemplo, escogí el X. Y el X sería menor que 13 más 2 y mayor que 13 menos 2. 13 menos 2 sería 11 y 13 más 2, 15, ¿no? Sería mi primera ecuación, ¿no?
Ahora, como sabemos que el ángulo θ es mayor que 90, ¿no? Como es mayor que 90, le aplicamos la observación, ¿no? Cuando es mayor que 90, ¿no? Siempre se lo pone el mayor ángulo, ¿no? Por esa razón aquí el X es menor que Z y el Y es menor que Z, ¿no? Le aplicamos eso, ¿no? Y por lo tanto podemos decir que el X es menor que 13. Que es lo mismo decir que 13 es mayor que X, ¿no? Y ya tendría mi ecuación, miren, mi segunda desigualdad, disculpen, ¿no? Entonces, miren aquí, X es menor que 15. ¿Sí? Y acá tendríamos que el X es menor que 3. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que estamos observando de la ecuación 1 y de la ecuación 2. Entonces, el X está atrapado entre 11 y 13. Y me piden la distancia entera, ¿no? Entre 11 y 13, el único que está atrapado y es entero es 12. 12 metros sería la distancia entera entre Beto y Carlos. Y con eso está resuelto el ejercicio. En este caso es el ejercicio 9. ¿Sí? Ejercicio 9. Ya está resuelto. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, una pregunta. Sí, Hay un postulado que dice que un ángulo solo puede tener una medida de 0 a 180. O sea, no puedo colocarle 360 a un ángulo geométrico. correcto. Sí, eso es cierto. Entre 0 y 180 nomás. Puede ser la medida del ángulo interno de un triángulo, ¿no? Y Y cuando trabajamos con de circunferencia. ahí viene la clasificación, pues, ¿no? De acuerdo a sus ángulos, ¿no? Ah, ok, ok. En este caso nosotros aprovechamos que el ángulo B es obtuso. Por esa razón es mayor que 90. Y en un triángulo siempre hay un obtuso nada más, ¿no? Entonces siempre al obtuso se le va a poner el mayor lado, ¿no? Y de ahí que X es menor que 13, ¿no? Ya, gracias, profe. Muy bien, entonces ya hemos resuelto entonces ejercicio 7 ya está resuelto. El ejercicio 8 también está resuelto. Y el ejercicio 9. Muy bien, vamos ahora a revisar la congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes cuando son iguales. ¿Iguales en qué sentido? Tienen la misma medida, los ángulos. Por ejemplo, aquí, el ángulo A mide igual al ángulo D, mira. El ángulo A mide igual al ángulo D. También podemos observar que el ángulo B y el ángulo E miden igual. Ángulo B y el ángulo E miden igual. Y el ángulo C mide igual al ángulo F. En ese sentido es la congruencia. Y también los lados. Si ustedes observan, el lado AB y el lado DE
son iguales. Aquí lo pueden observar, miren. También están observando que el ángulo BC es igual al ángulo EF. Y ahí lo están observando, miren. Y finalmente, el lado AC es igual al ángulo DF. Entonces, en resumen, congruencia significa dos triángulos iguales. Las medidas de sus ángulos internos van a ser iguales. Y la medida de sus lados también van a ser iguales. Esa es la congruencia. Y el símbolo que utilizamos para congruencia, el símbolo es este simbolito. Este es el símbolo que utilizamos para la congruencia. Muy bien, vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio 1, por ejemplo. En este ejercicio 1 me dice qué triángulos son congruentes. Ese sería mi primer dato. El triángulo ABD es congruente con el triángulo QCD. Entonces voy a resaltar esos dos triángulos. Aquí está. Este sería el primer triángulo. Y acá está el otro triángulo, que son esos dos triángulos, el de celeste y de verde, son congruentes. Ahí está. Entonces, por lo ya explicado, correcto, por lo ya explicado, el lado AB y el lado QC serían iguales, ¿no? Gracias a la congruencia. Gracias a la congruencia, el lado AB y el lado QC son iguales. Y también tenemos, gracias a la congruencia, tenemos que estos dos ángulos son iguales. ¿Cómo obtenemos esa información? Miren. Cuando ya son congruentes, uno puede afirmar así. A este lado se le opone este ángulo. A este mismo lado se le debe oponer el mismo ángulo. Miren. Por esa razón, este ángulo valdría 75. Gracias a la congruencia. De esa forma se procede cuando hay congruencia. A este lado se le opone 75, al otro lado, que es el mismo, se le debe poner 75. Gracias a la congruencia. Listo. Lo que está pidiendo el problema es hallar la medida del ángulo BDQ. A esa medida BDQ le voy a llamar X. Ahí está. Y prácticamente en el punto D, ¿no? Aquí nos piden X. Acá lo voy a colocar. Y aquí.
el X, ¿no? El X, ¿ya? El X es justamente la medida ahí está, ¿ya? Piden la medida del ángulo BDQ, que le he llamado X. Muy bien, ya terminó el problema, porque en el punto D, 75 más X y más 75, ese es igual a 180, ¿no? Igual a 180. Aquí hay que resolver, y resolviendo sale X igual a 30. Y ya está resuelto. Y como ustedes pueden observar, hemos aplicado lo que es la definición de dos triángulos congruentes, ¿no? Continuamos ahora con los criterios de congruencia. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿cómo, cómo determinó cuáles eran los lados que eran iguales? O sea, sí te dice que son congruentes, pero ¿cómo supo qué lados son justamente los que son iguales? Por la teoría, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando me dicen que dos triángulos son congruentes, observamos que el ángulo A y el ángulo D son iguales. Entonces, con la misma información, utilizamos, miren, el ángulo A y el ángulo D son iguales. También estamos observando que BC es igual a F, y ahí lo podemos observar, ¿eh? Entonces, basta que me digan qué triángulos son congruentes y voy respetando la letra, ¿no? Por ejemplo, el ángulo C y el ángulo F son iguales, y eso es lo que podemos observar en el gráfico, ¿no? Entonces, cuando nos digan que dos triángulos son congruentes, simplemente respetamos las letras para poder ubicar los ángulos y los lados que son iguales. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, gracias. Si no dice nada, no puedo considerar eso, ¿no, profe? No. Por esa razón, aquí yo respeté el orden como me dieron. Mira, ABD, lo escribí. QCD, también lo escribí igualito, mira, no lo alteré. Porque en el mismo ejercicio ya me está diciendo que el ángulo A y el ángulo Q son iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. No lo utilicé porque no lo necesito. Aquí también, ¿no? El ángulo B y el ángulo D son iguales. No lo utilicé porque no lo necesito, ¿no? Solamente utilizo lo que necesito. Oye, pero eso pasa en todas las representaciones, profe, porque hay algunos ejercicios cuando te dan para que, o te dan las pistas prácticamente para que calcules que es congruente, ¿no? Claro, ahí cuando las pistas que mencionas son los criterios, ¿no? Los criterios de congruencia. Por esa razón, cuando establezca la congruencia, tienes que escribir correctamente, ¿no? Para que puedas hacer la ubicación de los lados iguales, ¿no? Por Ok, ejemplo, profe, ¿no? gracias. Por ejemplo, si yo aquí, por ejemplo, no hubiera respetado el orden y lo hubiera puesto así, imagínate que acá lo pongo así, y ahí se malogró todo el ejercicio, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Listo, entonces ya está resuelto el problema 1.
Muy bien. En el ejercicio 1 me indicaba qué triángulos son congruentes. Pero la idea es descubrir un par de triángulos congruentes. Y para ello hay criterios. El criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por ejemplo, si este ángulo yo le pongo acá, no habría congruencia, porque no estoy respetando el orden. El orden es muy importante para establecer la congruencia. Entonces, el criterio es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Es importante la congruencia, el orden, ¿no? Y sobre todo la escritura, ¿no? Sobre todo la escritura también, ¿no? Cuando ya hay congruencia, uno procede así, mira. A este lado se le opone este ángulo. Y a este mismo lado se le debe oponer el mismo ángulo, ¿eh? Por esa razón, el ángulo C y el ángulo F deben ser iguales, ¿no? Nuevamente, ¿no? A este lado se le opone este ángulo. Y a este mismo lado se le debe oponer el mismo ángulo, ¿eh? Por esa razón, el ángulo B y el ángulo E son iguales, ¿ya? Es el primer criterio de congruencia. Y no es el único, ¿no? Acá hay dos criterios más, ¿no? Criterio ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Es el otro criterio de congruencia. El orden, recuerden que el orden es muy importante, ¿no? El orden es muy importante, ¿sí? Es el orden. El orden es muy importante, ¿sí? El orden es muy importante, ¿sí? Y el otro criterio de congruencia es lado, 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 ¿no? Los tres lados congruentes y al toque los dos triángulos serían congruentes también, ¿sí? Entonces, listo. Entonces ya expliqué congruencia, criterios, ¿no? Más que nada son criterios de congruencia, ¿no? Criterios de congruencia. Son tres criterios de congruencia que nos van a permitir descubrir un par de triángulos congruentes, ¿sí? Muy bien. Veamos ahora el ejercicio número 2. ¿Sí? Muy bien. Acá hay una información. Dice que Beatriz se encuentra en el punto A. Ya aquí está Beatriz. Se encuentra en el punto A. A igual distancia de los puntos M y N, que están ubicados en el borde de la avenida. Entonces, Beatriz se encuentra en el punto A, muy bien, a igual distancia entre los puntos M y N. ¿Eso qué significa? Que AM con MN son iguales. ¿Sí? Le voy a poner aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, voy a escribir acá. Voy a colocar los datos. AM igual a AN. Es el dato del ejercicio. Ahí está.
Luego me dan otra información, ¿no? Dice que AB vale 65. Ahí está. AB vale 65. Y lo que me piden es lo siguiente, miren. Halla la distancia de Beatriz al punto C. Aquí está. Halla la distancia de Beatriz al punto C. Al punto C de la avenida, ¿no? El punto C. Y eso le voy a llamar X. Ahí está. Entonces acá lo que voy a colocar piden AC, que le estoy llamando X. Ya está. Eso es lo que están pidiendo, ¿eh? Muy bien. Ahora vamos a observar este triángulo, miren. El triángulo que está aquí. MAN. Es un triángulo isósceles. Miren el triángulo. MNA. Es un triángulo isósceles. Y a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Por esa razón, el ángulo M y el ángulo N son iguales. ¿Ya? Siempre, lados iguales, a lados iguales se le pone ángulos iguales. Ahí está. Mira, acá atento, no te vayas a perder acá, mira. Este beta que estoy colocando aquí, este beta es el suplemento del ángulo tita. Y lo mismo ocurre con este otro ángulo, mira. ¿Ya? Entonces ahí estamos descubriendo esto, ¿no? Eso lo voy a explicar nuevamente. ¿Sí? Nuevamente. ¿Ya? Voy a tapar aquí. Nuevamente le voy a explicar. ¿Ya? Aquí estamos observando que beta es el suplemento del ángulo teta. Y entonces este ángulo también sería el suplemento del ángulo tita. Por esa razón, ese ángulo está obligado a valer beta. ¿Ya? Listo. Repito. ¿Ya? Nuevamente repito. Beta es el suplemento del ángulo tita. Este ángulo es el suplemento de tita. Por esa razón, este ángulo tendría que medir beta. ¿Ya? Ahí está. Y ahora sí, voy a resaltar este triángulo y resaltar el otro triángulo. Esos dos triángulos que he resaltado son congruentes. Y el criterio es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Son congruentes. Si a beta se lo pone 65, en el otro también se lo voy a poner 65. Y con eso estamos descubriendo que el X vale 65.
Y con eso está resuelto el problema, ¿no? La distancia de Beatriz al punto C vale 65 metros. Listo. Ya está resuelto el ejercicio número 2. Siguiente ejercicio. Este es el ejercicio número 3 de la separata. Dice que acá tenemos un terreno ABCD que está dividido en dos parcelas. Está dividido en dos parcelas. Por el lindero BD. Por el lindero BD. Entonces aquí, por ejemplo, el primer dato está acá, mira. AD igual a BC. AD igual a BC. Ahí está. Primer dato. Segundo dato. ¿Ya? Segundo dato. ¿Ya? Segundo dato. Aquí está el otro dato. Dice que CD vale 16. 16. ¿Sí? 16. Un minutito. CD vale 16, ¿no? Ya, eso lo vamos a colocar acá. ¿Ya? CD vale 16, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo acá, que se ha borrado. A ver, ¿dónde está? Se ha borrado el 16. ¿Ya? Acá lo voy a colocar. ¿Ya? Vamos a colocar ese 16. CD, ¿no? Acá 16, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ya, 16. ¿Sí? A ver, un minutito. Muy bien, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces ya habíamos colocado CD igual a 16. ¿Sí? Aquí hay otra información también. Acá hay otra información. ¿Sí? Aquí lo voy a poner de otro color. ¿Sí? Aquí. Acá hay otro dato. ¿No? La longitud del lindero. ¿No? La longitud del lindero es 8 metros. ¿No? Y el lindero es justamente, según el contexto, es BD. ¿Sí? Entonces aquí, este lindero vale 8.
Ya está. Bueno, acá también me dice que el costo para acercar el lindero es 20 metros, ¿no? Ese es el costo, ¿no? El costo lineal, ¿no? Y lo que me piden es cuánto me cuesta acercar el lindero a B, ¿no? Entonces, el primer paso va a saber cuánto mide AB. Tengo que saber cuánto mide AB. Por ejemplo, si me vale 4 metros y sé que el metro lineal es 20 soles, 20 por 4, 80 soles. Entonces, el primer paso es saber cuánto vale el lindero AB. Primero vamos a hallar entonces la longitud, ¿ya? Entonces, voy a aquí pintar. Mira este triángulo, mira este triangulito. Ese triangulito, mira, y ahora observa este triangulito. Esos dos triángulos observa. Alfa, lado, y el ángulo tita, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Mira qué falta acá, mira. Tengo el ángulo, tengo el lado, pero me faltaría el ángulo tita para tener la congruencia. ¿Correcto? Vuelvo a explicar. En este triángulo de color verde, tengo ángulo, lado y ángulo. Y en este triángulo rosado, tengo el ángulo, el lado, pero me falta el ángulo tita para afirmar que hay congruencia. ¿Correcto? Entonces, hay que solucionar ese ángulo que me está faltando, ¿no? ¿Bien? Y para solucionar ese pequeño problemita que falta, voy a trazar. Vamos a trazar esta línea. Trazo esa línea. Ahí está. Esa es la solución, ¿no? Trazar esa línea. De tal manera que el ángulo que me está faltando ahí está, ¿no? Listo. Entonces trazo esa línea DQ de tal manera que el ángulo ADQ valga el ángulo tita, ¿no? Y con eso consigo la congruencia. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Consigo la congruencia. ¿Listo? Muy bien. Listo, entonces ya los dos triángulos son congruentes, ¿no? Y el criterio, como le estaba indicando, es ángulo, lado, ángulo. Y entonces procedemos a la congruencia. Atentos aquí. A este lado se lo pone 4 beta. A este lado también se le va a poner 4 beta. 4 beta. ¿Correcto? Muy bien. A alfa se lo pone 8. A alfa se lo pone 8. Entonces en el otro, a alfa también se le va a poner 8. ¿Correcto? Ahí está. Gracias a la congruencia. Entonces, gracias a la congruencia, ya sabemos que el ángulo Q vale 4 beta. Y gracias a la congruencia, sabemos que el lado DQ vale 8. ¿Listo?
Y ahí, por ejemplo, podemos observar un triángulo isósceles. Lo voy a pintar de color rojo, aquí. Este triángulo de color rojo es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales que miden justamente 8. Y a lados iguales le corresponde ángulos iguales, ¿no? Correcto, miren nuevamente, le explico. Como es un triángulo isósceles, entonces a lados iguales le corresponde ángulos iguales, ¿no? Por esa razón este ángulo que está aquí debe valer 2 beta. Debe valer 2 beta. Lados iguales, ángulos iguales. Entonces este angulito que estoy indicándole vale 2 beta. ¿Sí? Ya, entonces lo vamos a escribir acá. Vamos a pasar. Muy bien, entonces voy a colocar aquí. Este angulito lo voy a colocar. Un momentito. Y aquí sería 2 beta. ¿Sí? Ahí sería 2 beta. Lados iguales, ángulos iguales. 2 beta. Y en el punto Q, usted suma 2 beta más 4 beta. ¿Ya? Suma 2 beta más 4 beta. 180. 6 beta es igual a 180. Beta vale 30. Beta ya se descubrió, miren. Beta vale 30. ¿Correcto? Beta vale 30. Y ahora vamos a observar este triángulo, miren. Este triángulo que he sacado aquí, el triángulo BDQ. Atentos aquí, miren, atentos. Como beta vale 30, por 2, 60. Beta vale 30, por 2, 60. 60 más 60 van 120. Para llegar a 180 me falta otro 60. ¿Eh? Entonces lo que estamos descubriendo es que el triángulo BDQ es un triángulo equilátero, ¿no? Es un triángulo equilátero, ¿no? Y por lo tanto, QD valdría 8. Aquí, valdría 8. Valdría 8. También gracias a la congruencia, ¿no? Porque recuerden que acá hay congruencia, ¿no? Aquí, gracias a esta congruencia, podríamos decir así, ¿no? A tita se lo pone 16. A tita también se le debe poner 16, ¿no? Esta línea Q vale 16. ¿Sí? Gracias a la congruencia. Acá lo pasamos. Ahí está.
Listo, entonces ya tenemos toda la información, miren. Acá lo voy a proyectar. Aquí está, miren. Esta información. El costo para acercar el lindero es 20 metros. Pero recuerda que el lindero mide 8 metros. 8 metros, que es la longitud del lindero, cuesta 20 soles. Y lo que me piden ahora es el costo para acercar el lindero a B. ¿Sí? Ya, ahí está. ¿Cuánto es el costo? ¿No? Entonces, ¿cuánto me cuesta para acercar el lindero a B? ¿No? 60 soles, profesor. Listo. Ya tengo la respuesta. De esa forma se resuelve este ejercicio. ¿Sí? Como ven, uno hace un trazo, en este caso, el trazo ha sido con el objetivo, ¿no? Este trazo, ¿no? Ha sido con el objetivo de encontrar la congruencia. ¿No? Muy bien. Profe, una Veamos pregunta. Sí, digamos. No le entendí cómo llegó a entender que había una congruencia entre el moradito y el otro triángulo. Y ahora le explico. Acá. Y aquí lo voy a volver a explicar. Ya. Ya. Entonces, inicialmente yo había colocado los datos. ¿Sí? Y había descubierto ángulo, lado y ángulo. Aquí teníamos el ángulo y el lado. Lo que no teníamos era este angulito no teníamos. Este angulito no lo teníamos. No estaba. Entonces, cuando uno colocaba los datos, tenía ángulo, lado, ángulo. Y por aquí aparecía el ángulo alfa, el lado, pero me faltaba el ángulo. Por esa razón, para encontrar la congruencia, hubo la necesidad de hacer este trazo. De tal manera que este angulito valga θ. Y con ese trazo conseguía justamente el ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. No sé si quedó claro ahora. Gracias, profesor. Listo. Siguiente ejercicio. Dice que en la figura se muestra una conexión de tuberías de agua, ¿no? Y aquí me hablan sobre dos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo PBQ son isósceles. Son dos triángulos isósceles. Muy bien, son triángulos isósceles, ¿correcto? Entonces vamos a colocar aquí, mira, ABC, ABC.
Aquí voy a colocar los datos. Ya está. Ahí está primero el triángulo ABC isósceles, ¿no? Por esa razón, lado AB y lado BC son iguales. PBQ. PBQ. ¿Sí? Aquí lo coloco. Y acá también. Ahí está. ¿Ya? Ya coloqué la información. Entonces, triángulo ABC isósceles, AB igual a BC. Ahí está. Y a lados iguales le corresponde ángulos iguales, ¿no? Correcto. Solamente estoy mirando el triángulo ABC. ¿Eh? El triángulo ABC nada más estoy mirando. AB igual a BC. Y a lados iguales le corresponde ángulos iguales, ¿no? Por esa razón acá le pongo X. Y acá también X. ¿Ya? También me dice que el triángulo PBQ es isósceles. Ya le puse sus medidas, ¿no? Muy bien. Luego me dan otro dato. Aquí está. AP es igual a CQ. AP igual a CQ. AP. Aquí. AP igual a CQ. Ya está. Luego me dan otro dato. Aquí está. La medida del ángulo PCQ. 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 Aquí. 110. 110. Y lo que me están pidiendo es, hay la medida del ángulo formado por la tubería AC y la tubería B. Eso es lo que me están pidiendo acá. Ahí está. Entonces, nuestro objetivo es hallar el X, ¿no? Porque justamente el X es la medida del ángulo que forma la tubería B con la tubería C, ¿no? Acá voy a pintar este triángulo. Ahí está. Y voy a pintar este otro triángulo, mire. Esos dos triángulos son congruentes. Criterio, lado, lado, lado. Son congruentes, ¿no? Y ahora sí le aplico la congruencia, ¿no? Como ya son congruentes, le voy a aplicar la congruencia, ¿no? Entonces, uno dice así, mire. A este lado se lo pone X. Y en el otro triángulo también se le debe poner X, ¿no? Este ángulo tendría que valer X. Esa es la congruencia. La congruencia es lado, lado, lado. Y como ya hay congruencia, a este lado se lo pone X y a este lado también se lo pone X. Entonces, gracias a la congruencia,
se descubre que este angulito vale X. Y si observamos en el punto C, ¿no? Observamos en el punto C, X más X, 2X, igual a 110. Y de ahí tranquilamente ya sale la respuesta. Ahí está, ¿no? Acá tendríamos 2X igual a 110, con lo cual el X vale 55. Y ya está resuelto el ejercicio. Muy bien, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Aquí, por ejemplo, me dice que el triángulo ABC es equilátero. ¿Sí? Entonces aquí, ¿no? Este triángulo ABC es equilátero. ¿Ya? Es equilátero. Y si es equilátero, entonces este ángulo vale 60, aquí vale 60 y acá también vale 60. Y también los tres lados miden igual. Los tres lados miden igual, ¿eh? ¿Listo? Entonces, esa información lo voy a llevar a gráfico. ¿Ya? Entonces vamos colocando los 60. ¿Eh? Aquí 60. Aquí también 60. Y aquí también 60. Y ya está. Ah, y los tres lados también, ¿no? Los tres lados también. Ahí está. Ya está. El otro lado, AB, no lo voy a utilizar. ¿Sí? No lo voy a utilizar. Solamente voy a trabajar con AC y BC. Muy bien. Y me hablan sobre los triángulos, miren. El triángulo APR y el triángulo CQS son congruentes. Entonces, aquí observando, este triángulo y este triángulo son congruentes. Y son triángulos rectángulos. Son triángulos rectángulos congruentes. Entonces tienen la misma hipotenusa, ¿no? La hipotenusa AR va a ser igual a la hipotenusa CS. ¿Listo? Pues aquí le coloco dato, ¿eh? Entonces ahí estoy utilizando el dato, ¿no? Que los triángulos son congruentes. Muy bien. Y ahora vamos a sacar dos triángulos, mira. Este es el primer triángulo. BC, BCS, primer triángulo, mira. Y acá el otro triángulo. ¿Sí? Pero antes de evidenciar la congruencia, lo que está pidiendo es
la medida del ángulo RCB. RCB. Este es el ángulo que está pidiendo. ¿Ya? Este es el ángulo que pide. Ahí está. Ahora sí, ya observamos la congruencia, ¿no? Aquí he sacado el triángulo ARC, está aquí. Un momentito. Acá. Ya. Acá lo voy a escribir. Saqué este triángulo y también saqué este triángulo, ¿no? Esos dos triángulos lo he sacado, ¿no? Y esos dos triángulos, ¿no? Por ejemplo, acá ARC está aquí. BSC está aquí, ¿no? Y como ven, esos dos triángulos son congruentes. Y el criterio es justamente lado, ángulo, lado. Es los dos triángulos congruentes. Muy bien, como hay congruencia, entonces uno rápidamente dice lo siguiente, ¿no? A ver, un minutito. Aquí RCB, acá hay un error. RCB es este ángulo. RCB es este ángulo. Voy a ampliar un poquito. Ya, RCB es este ángulo. Este es el ángulo. Ya, este es el ángulo que me están pidiendo. RCB. Ya, ahí está. Es el ángulo que me piden. RCB. RCB. ¿Ya? Muy bien, entonces aclarado eso, ¿sí? Entonces el ángulo RCB es lo que me piden, ¿no? Muy bien. Entonces aquí hacemos una diferencia, miren. Acá lo vamos a pintar de color verde. Acá de verde, ¿sí? Aquí. Acá de verde, ¿no? Este ángulo de color verde sería así, ¿no? A 60 quita el X. Y sería 60 menos X. ¿Sí? 60 menos X. Ya, ahí está. 60 grados menos X.
Ahí está. Ya, nuevamente repito. Para hallar este ángulo de color verde, simplemente restado 60 menos x. 60 menos x. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. Entonces acá. Profesor, una consulta. Sí, Profesor, disculpe, siguiendo el ejemplo que tiene, por ejemplo, que es lado, ángulo, lado, ¿no podríamos saber ya de frente, comparando con el otro triángulo de BCS, que ya vale 20, el ángulo ACR? La medida del ángulo ACR es igual a la medida del ángulo eh, CBS. correcto, es 20. Sí, correcto. Ujú. Es otra forma también de resolverlo, que está bien. Ah, ya. Sí, es otra forma. Ya, aquí. Listo. Muy bien, entonces ya gracias a la congruencia uno dice así, ¿no? A este lado se lo pone 20. A este lado también se lo pone 20. Por esa razón, 60 menos x tiene que ser 20, ¿no? 60 menos x tiene que ser 20. Gracias a la congruencia. Ya, acá lo escribo. Listo, ya está. Ya está resuelto, ¿no? Entonces el x vale 40, ¿no? Muy bien. Ya está la resolución, ¿no? De este ejercicio. Muy bien. Y finalmente vamos a ver, antes que el tiempo nos gane, rectas paralelas. ¿Sí? Dos rectas son paralelas cuando no se intersecan, ¿no? Si nosotros vemos el marco, justamente esta línea es paralela a esta línea, ¿no? Porque justamente no se van a intersectar, ¿no? Pero ¿qué estamos observando, no? Estamos observando que este ángulo y este ángulo son iguales. En este caso son iguales a 90. Y eso es algo que siempre se va a cumplir en unas rectas paralelas, ¿no? Cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas, siempre se va a cumplir la propiedad de la z, ¿no? Este ángulo siempre va a ser igual a este ángulo. Siempre va a ser igual, ¿no? La propiedad de la z. Siempre y cuando sean paralelas, entonces le puedes aplicar la propiedad de la z. ¿Sí? Muy bien. Algunas propiedades, por ejemplo, cuando son paralelas, ¿no? Cuando son paralelas, estos dos ángulos siempre son iguales, ¿sí? Son iguales. Otra propiedad es que la suma de estos dos ángulos es 180, ¿no? Propiedad. ¿Ya?
Y hay más propiedades, ¿no? Hay más propiedades como ustedes pueden ver en esta laminilla. Pero de todas esas propiedades, la más utilizada es la primera. Siempre cuando hay dos rectas paralelas, el X es alfa más beta. Cuando hay dos rectas paralelas, ¿no? El X es alfa más beta. Y bueno, hay más propiedades, pero la más utilizada, como he indicado, es la primera. ¿Sí? Muy bien. Veamos finalmente este ejercicio, la 10. Muy bien, entonces aquí nos habla de la vista frontal de las escaleras de un bloque habitacional, ¿no? Acá dice si el ángulo formado por el tramo CD y el piso mide 50. ¿Sí? Listo. Entonces aquí, como usted observa, aquí está CD y aquí está el piso. Y por dato, aquí vale 50. Ahí vale 50. ¿Ya? Ese es el dato, ¿no? Luego lo que me están pidiendo es halle, ¿no? Halle la medida del ángulo, ¿no? Halle la medida del ángulo, ¿no? Formado por los tramos AB y BC de la escalera. Entonces están pidiendo aquí, ¿no? Eso es lo que piden. El ángulo que está formando el tramo AB y el tramo BC, ¿no? Y acá le colocamos tramo AB y tramo BC, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, ahí estamos viendo paralelas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay paralelas. ¿Sí? Aquí hay paralelas, ¿no? El piso, voy a poner con una flechita. ¿Sí? Flecha le voy a poner. ¿Sí? Así. ¿Sí? El piso y AB son paralelas. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? ¿Sí? Porque justamente aquí está el 90 y acá está el otro 90, mira. Por esa razón son paralelas, ¿no? ¿Sí? Entonces acá los 90, ¿no? Esos dos 90 es lo que me garantiza que hay paralelas, ¿no? Listo, acá le voy a colocar el alfa. Ya. Y ahí, por ejemplo, ya le aplico propiedades. ¿Ya? A ver, vamos a aplicarle propiedades. Un momentito. Ya está. Está justificado que AB y D son paralelas, ¿no? Son paralelas. ¿Ya? Son paralelas, ¿sí? Son paralelas, ¿no? Y ahí le aplico la propiedad, ¿no? Le voy a aplicar la propiedad. Alfa más 50 me da el 90, ¿no? Este 90 que está aquí, ¿no? Y de ahí descubro cuánto vale el alfa. El alfa vale 40. Y si observamos en el punto B, si alfa vale 40, el X valdría 140, ¿no? 140. Y ya está resuelto. ¿Sí? Ya está resuelto el ejercicio número 10. ¿Listo? Entonces ya está.
Veamos el otro problema. El problema 3. ¿Sí? El problema 3. Dice, una araña está ubicada en el punto A. Ahí está. Intenta atrapar una mosca ubicada en el punto C, siguiendo las trayectorias rectilíneas, ¿no? A, B, B, C, ¿no? Y acá hay un dato, mira. Si el ángulo ABC es obtuso, ¿ya? Obtuso. Ese dato lo vamos a utilizar. Pero acá también hay paralelas, ¿no? Acá le voy a copiar estas flechitas. Le voy a copiar estas flechitas. Acá le voy a pegar. Aquí, ¿no? Acá hay paralelas, ¿no? Acá hay paralelas, ¿no? Entonces, gracias a esos 90 hay paralelas, ¿no? Hay paralelas. Y voy completando, ¿no? Este ángulo que le estoy indicando es el suplemento 5x, ¿no? Que es 180 menos 5x, ¿no? ¿Qué me piden, no? Acá me están pidiendo halle el máximo valor entero de x. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Máximo valor entero de x. Ya, acá le pongo, ¿no? Piden x máximo, ¿no? Ya está. Nuevamente le aplico la propiedad, ¿sí? Aplico propiedad. Ya, ahí le voy a aplicar la propiedad. ¿Sí? Nuevamente propiedad, porque hay paralelas. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, este angulito, ¿no? Este angulito. Aplicándole propiedad, ¿no? Ese angulito sería 180 menos 5x más x, ¿no? Que está aquí, ¿no? Simplificando, queda 180 menos 4x. Entonces aquí le pongo, ¿no? 4 menos x. Utilizo el hecho de que el ángulo ABC es obtuso. Y si es obtuso, este ángulo, 180 menos 4x, tiene que ser mayor que 90 grados. Resuelvo. Acá hay que resolver. Acá sería este menos 4x, pasa al otro lado con más 4. 180 menos 90, 90, ¿no? Y este 4 que está multiplicando pasa a dividir. 90 entre 4, ¿no? 90 entre 4 es aproximadamente 22,5 grados. 22,5 grados. ¿Eh? Y como te piden el máximo valor entero, entonces el x llega hasta 22 nada más. 23 no es considerado, ¿no? Entonces ya tengo el máximo valor, ¿no? X máximo 22 grados. Y ya tengo la respuesta. 22 grados. Esa sería la respuesta. Y finalmente, ya para concluir la clase, el problema 14. ¿Sí? Dice que en la figura AB es paralelo, AB es paralelo a CD. Y entonces acá le aplica la propiedad de la Z. Pues. Le aplica la propiedad de la Z. ¿Eh? Aquí está la Z. La Z.
¿Ya? Entonces, este ángulo es igual a este ángulo, ¿no? Gracias a la propiedad de la z, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces acá ya lo voy colocando, ¿no? Acá lo voy colocando, ¿no? Este ángulo y este ángulo son iguales, ¿no? Ya son iguales, ¿no? Esos dos ángulos son iguales. Muy bien. Ahora, acá hay otra información también, mira. El triángulo ABC es isósceles. Esa Profesor, otra disculpe, información que me brinda. Sí. no sé si todos tenemos el mismo problema, pero tengo el ejercicio, pero no esa imagen en nuestra Ah, sí, separata. sí, lo que pasa es que Es ahí, el por 1. ejemplo, sí, la imagen del 1 propuesto se ha cruzado. Ah, ya, ok. Es el 14 es el 1 y el 1 es el 14. Así es. Ya, ya, gracias. Justo eso iba a aclarar cuando mostrara las claves, ¿no? Pero ya usted lo aclaró. Ya. Entonces aquí tengo otro dato, ¿no? El triángulo ABC es isósceles, ¿no? Ese es el dato. Ese triángulo es isósceles, mira. Y si es isósceles, ángulos iguales, ¿no? El ángulo A y el ángulo C también van a ser iguales, ¿no? Van a ser iguales. ¿Ya? Ahí está, es isósceles. Y además, AB con BC van a ser iguales también, ¿no? Van a ser iguales. ¿Sí? Porque justamente el triángulo ABC es isósceles, ¿sí? Isósceles. Muy bien. Luego me dice que AF vale 3. AF vale 3 y CD vale 7. AF vale 3 y CD vale 7. CD vale 7. ¿Ya? Vale 7. Ahí está. A y BF. Ya, acá me piden BF. ¿Ya? Piden BF. Piden BF. Para X. Te voy a llamar X. ¿No? X. Aquí está. ¿Listo? X. Y bueno, entonces, gracias a que el triángulo ABC es isósceles, entonces ahí estamos observando que cuánto valdría BC, ¿no? Ya, ahí estaría. Si usted observa, BC tendría que valer X más 3. Ahí está, ¿no? Listo. Como AB es igual a BC, entonces BC valdría X más 3. Muy bien. Y ahora sí, finalmente voy a prolongar. Acá lo prolongo. ¿Sí? Lo voy a prolongar para que aparezcan los triángulos isósceles. ¿Sí? Vamos a prolongar. Y ahí vamos a completar ángulos y van a ver que aparecen los triángulos isósceles. Mira. ¿Sí? Aquí, ¿no? Aquí vamos a colocar este angulito.
Y luego voy a justificar por qué acá también, ¿ya? Y ahora lo justifico. Voy a tapar momentáneamente esto, ¿ya? Momentáneamente. Momentáneamente, mira. Aquí, tita más alfa suman 90. ¿Sí? Tita más alfa suman 90 porque el triángulo es un triángulo rectángulo. Acá tengo tita. Este ángulo tendría que ser alfa, necesariamente, para que sumado me dé 90. Entonces aquí vale 90. Disculpen, vale alfa, ¿no? Vale alfa. Ya, aquí vale alfa, ¿no? ¿Sí? Ya está justificado, ¿no? Igual aquí, mira. Aquí es tita. Este ángulo, ¿cuánto tendría que valer? Si alfa más teta vale 90. Este ángulo tendría que valer alfa. Tendría que valer alfa. Entonces, cuando uno va completando ángulos, va descubriendo el ángulo alfa, ¿no? ¿Sí? Va descubriendo. Porque justamente alfa más tita suman 90. ¿Ya? Y este triángulo que está aquí, BGF, es un triángulo isósceles, ¿no? Porque acá usted le aplica ángulo opuesto por el vértice y descubre que es el triángulo isósceles. Por esa razón, acá GB también vale X. Y ahí termina todo, ¿no? Y ahí termina todo porque si ustedes observan el triángulo, este triángulo que está aquí, ¿ya? A ver un momentito. Este triángulo es isósceles, ¿no? Ese triángulo es isósceles. Acá lo voy a indicar con eso concluyo. ¿Ya? Este triángulo que está aquí, ¿no? Este triángulo es isósceles. Este lado tendría que ser igual a este lado, ¿no? Por esa razón, x más 3 es igual a 7, ¿no? Y de ahí tranquilamente ya uno resuelve y el x sale 2. Y con eso está resuelto el ejercicio 14. Ya está. Entonces simplemente les digo, completen ángulos y descubran que el ángulo F, el ángulo G y el ángulo D van a ser iguales. Complete ángulos, porque ahí están trabajando con triángulos rectángulos. ¿Sí? Profesor, una consulta. Sí. ¿Por qué el ángulo ACD vale teta? Aquí. Como esta línea es paralela a esta línea, entonces ahí le aplico la Z. Este ángulo y este ángulo son iguales, por la propiedad de la Z. No Ok, sé si profesor, gracias. Sí, me quedó claro. Muy bien. Con eso concluyo. Les comparto las claves. Y como ya les indiqué, el gráfico, ¿no? De la 1 es la 14, ¿no? Y de la 14 es la 1, ¿no? Muy bien. Gracias por la atención prestada. Hemos concluido. Muy buenas tardes.